La historia del teatro de títeres está llena de interesantes datos y curiosidades que revelan el gran valor que tiene este tipo de expresión artística para la humanidad. Los títeres de guante nacieron con la intención de reducir el espacio a una maleta, siendo más fácil de transportar en los largos viajes que emprendían los titiriteros de ciudad en ciudad para presentarse en varias localidades. Las primeras imágenes gráficas de este tipo de títeres se remontan a la Edad Media, en manuscritos iluminados como el Román de Alexandre, atribuido al taller flamenco de Jehan o Joan de Grise. En una miniatura puede verse un teatrito en el que actúan dos títeres de guante, uno de ellos con un gran garrote, mientras tres damas contemplan la función. Es cierto que estos espectáculos eran diseñados para el pueblo italiano y que utilizaban el recurso de la improvisación, primero para atraer a los compradores y clientes y después siguiendo los pasos de la comedia del arte, para divertir y entretener al público en las plazas de los pueblos. No es coincidencia que Maurice Sand le atribuye el personaje de Burattino, el segundo Sani de la comedia del arte, el nombre que en Italia designarán a todas las marionetas de guante. Después del final del siglo XVI, el teatro de marionetas de guante seguía de muy cerca la fortuna de la comedia del arte, por lo que los personajes de las farsas se ponían en escena en los casotti o cabinas de marionetas. En las plazas eran los mismos que interpretaban los actores reales. Otra fuente sobre las actividades de marionetas en Roma es el teólogo del siglo XVII, Gian Domenico Ottonelli. Él describe un escenario para marionetas de guante y sus figuras, diciendo: para este propósito, algunas aparecen en una plataforma y se muestran en un castillo simulado con tela. Juglers, con varios fantocci, conocidos como burattini. Estos son pequeñas figuras, las cuales hacen gestos y hablan con gran fuerza para provocar deleite y risa entre los espectadores. Esto cuando es llevado sin obscenidades. Permanece dentro de los términos de lo curioso, lo placentero, aun cuando sea un ocioso entretenimiento popular y plebeyo. Pero cuando se utilizan palabras groseras o se muestran cosas inmorales, como desafortunadamente pasa con frecuencia, entonces el burattini y su cabina sirven al diablo del infierno para destruir muchas almas, lo cual es una gran ofensa al Creador, y el juglar y ciarlatano es un vergonzoso e infame ministro de inmoralidad y un medio de condenación eterna. Obligados por las reglas impuestas en el Concilio de Trento, muchos de los titiriteros, ya acostumbrados a la vida nómada, dejaron el país con la esperanza de encontrar una bienvenida más favorable en el extranjero. Jean Brioché, el seudónimo de Jean Datelin, es el primer intérprete francés cuyo nombre sigue siendo celebrado como el posible primer escritor para marionetas, en el sentido de creador de personajes y nuevas historias, totalmente un hombre del pueblo. Brioché trabajó en París, al pie del Pont Neuf, en el siglo XVII. Sus personajes de marionetas eran duraderas y definitivas, transformaciones sacadas de los personajes muy bien conocidos de la comedia del arte italiana, así como de tradiciones cómicas locales. Polichinelle, en especial, cuya apariencia, vestimenta y comportamiento él afrancesó. Brioché improvisaba sobre argumentos que él mismo inventaba. Sus talentos eran apreciados tanto por la gente común como por la familia real, para quienes fue con frecuencia invitado a representar, así como para los bien educados, como Charles Perrault y Molière. En 1650, Brioché abrió en París el primer teatro de marionetas, en Fort Saint-Laurent et Saint-Germain. Su nombre se convirtió en sinónimo de entretenimiento e hizo completamente popular el teatro de marionetas. Años más tarde, fue a Suiza, donde fue apresado y casi llevado a juicio por hechicería, debido a que los mecanismos de sus representaciones no podían ser comprendidos. Durante la primera década del siglo XIX, Laurent Mouret, un trabajador de la seda y letrado y convertido en extractor de dientes y finalmente en titiritero, inventó, para el entretenimiento de los trabajadores de Lyon,
algunos personajes para marionetas de guante, mucho más familiares para ellos que Pulichinello y sus acólitos. Para hacer más llevadera la espera de sus pacientes, Murguet levantó un simple teatrillo, en donde entretenía a la gente con unas cuantas marionetas de guante. Pronto, el consultorio comenzó a llenarse con frecuencia, aunque la mayoría de los presentes no iban por sus servicios, sino por el espectáculo, por lo que su casa terminó por convertirse en un teatro. Los principales personajes de estas historias eran Guignol, su esposa Madelon y su amigo Nafron. Guignol era un hombre humilde que tenía las mismas preocupaciones contemporáneas que su audiencia, promoviendo la voz de la gente contra la autoridad y todas las formas de explotación que se presentaban en espectáculos improvisados, que tenían de fondo los eventos del momento. El impacto de Guignol fue considerable, pero después de la muerte de Mouquet, la autenticidad del personaje fue sacrificada a su éxito. La popularidad de Guignol se extendió más allá de su ciudad nativa, y en 1866 llegó a París, en donde tomó el lugar de Pulichinello, y junto con la censura del Segundo Imperio, finalmente fueron rebajando su repertorio. Con el paso del tiempo, el Guignol fue encaminado solo a público infantil. André Charles J.B. escribió un manual de manipulación de marionetas de guante a finales del siglo XIX. En Rusia, la comedia de Petrushka se daba por lo menos desde 1840, en lo que se utilizaban títeres de guante por encima de una pantalla móvil. Aunque apareció al lado de Pulichinello entre 1840 y 1879, el títere ruso acabó por eclipsar la famosa máscara italiana proveniente de la comedia del arte. El espectáculo se componía de una serie de escenas en las que el héroe se enfrentaba a varios personajes. Petrushka tenía una voz aguda y fuerte, y destacaba por emplear un pito o lengüeta, en ruso, puchchik. Las escenas con diálogos acababan a menudo en escenas de acción, de bailes, combates, ejercicios militares, equitación o etc. El titiritero definía el número y el orden de las escenas y su elección dependía del estatus profesional y social del titiritero, de la variedad de títeres disponibles, de las costumbres locales, de la censura y, por supuesto, de la naturaleza del público. Alrededor de Petrushka, los personajes cambiaban. Los protagonistas permanentes eran el gitano, el doctor, el policía, el cabo u oficial y la novia. Petrushka no tiene amigos, se enfada con todo el mundo, mata casi a todos sus enemigos y solo en el desenlace, cuando le aterroriza un enorme perro, a veces el diablo o el duende de una casa, Petrushka se torna muy meloso y habla de forma muy tranquila para calmar al perro o al diablo. El títere de Petrushka tenía una nariz grande que le daba un perfil expresivo. También tenía una joroba y su cara se iluminaba con una sonrisa espantosa. La mayor parte del tiempo llevaba un gorro y una camisa roja. A veces, debajo de la camisa aparecían piernas que se utilizaban solamente cuando el titiritero se ponía sentado en el borde del escenario. En esta postura, Petrushka cantaba canciones populares o hablaba con el sharmanchik, el organillero, que acompañaba el espectáculo y servía de intermediario entre el escenario y el público. Traducía las frases demasiado confusas de Petrushka o recogía el dinero para su boda. El teatro de títeres del siglo XIX escondía al titiritero enteramente. Su bastidor de madera estaba cubierto de cálico impreso. Era una simple pantalla que no tenía frente. El personaje se volvió tan emblemático que hoy en día su nombre se emplea también como un sustantivo para denominar al títere de guante en general. En el caso de Inglaterra, la figura de Pulcinella fue traducida por artistas franceses. Pasando así del personaje italiano afrancesado, se modifica su nombre a Punchinello y con el tiempo se sintetizará en Punch. Una referencia a Punchinello la hizo el cronista Samuel Pepys en 1662,
con motivo de una representación ante Carlos II, a cargo del titiritero italiano Signor Bologna, alias Pulcinella. 4 años después, aparece de nuevo con el nombre de Punchinello y en 1667 de nuevo como Policinelli en diferentes documentos de la época. En aquel periodo, Punch era todavía una marioneta con varilla ajustada a la cabeza. Es probable, sin embargo, que el personaje ya fuera habitual en los escenarios ingleses a raíz de la clausura de teatros de actores entre 1642 y 1660, como parece confirmar un cartel anterior a este último año, en el que se anuncia la función del titiritero John Harris en la Feria de Bartolomé. El titiritero estadounidense Bill Byrd cuenta que la primera esposa del abreviado Punch se llama Joan, que con el tiempo se convertiría en la famosa Judy. Ambos son mencionados en los espectáculos que en el siglo XVIII ofrecía en Londres el titiritero Martin Powell, un individuo físicamente parecido al personaje de Punch, es decir, pequeño y jorobado. A finales del siglo XIX, Punch se convirtió en un títere de guante, perdió una de sus 2 jorobas, adelgazó, le creció la nariz y la barbilla y se impuso a la costumbre de presentarse con un enorme bicornio de almirante. Entre los más famosos y populares intérpretes del personaje de Punch y su troupe destacaron el norteamericano George Prentice y el inglés Percy Press. La puesta en escena tradicional solo requiere 2 titiriteros. El artista, que escondido en el teatrillo da vida a los muñecos con sus manos, y algún otro recurso o accesorio, y el pregonero o narrador, denominado The Butler. Era este el que provocaba al público al son de una trompetilla y un tambor, y cobraba las entradas e iba explicando el atropellado y medio incomprensible discurso de Punch. El argumento en las farsas que protagoniza Punch suele representar las aventuras y desventuras de un personaje simple, pobre y atrevido, que, sin entender códigos de honor, lucha contra poderosos y explotadores, se convierte así en un héroe del público popular y, en general, del público infantil. Entre sus grandes hazañas, que solo a un títere se permitirían como tales, están el ahorcar a un policía, el montar un cocodrilo o aporrear a todo el mundo. Violento a la par que simpático y elemental, artífice de los asesinatos más grotescos que se puedan imaginar, su representación ha sido prohibida en varias etapas de la historia inglesa. Además de Punch y Judy, son habituales en las representaciones de estos títeres otros personajes como el bebé, el perro Toby y el mencionado cocodrilo. También son frecuentes personajes de tradición francesas como el doctor, el alguacil, el sirviente negro, el verdugo, el diablo y Mr. Jones. Casperle es el personaje de marionetas prominente de Alemania y Austria, tanto que su nombre se convirtió en un sinónimo del teatro de marionetas. Este personaje se desarrolló a finales del siglo XVII en Austria, a partir de Hans Wurst, un personaje campesino del teatro popular vienés. Fue nombrado Casperle a finales del siglo XVIII y llevado a Alemania por titiriteros itinerantes. Casperle se estableció como títere de guante a mediados del siglo XIX, cuando se le dio el carácter de obrero y una chaqueta roja tradicional, delineada en amarillo. Este personaje adapta los chistes al público local y golpea a otros personajes con un garrote. En España, se les da el nombre popular de títeres de cachiporra a los títeres de guante de los que hemos hablado hasta ahora. El origen de este nombre lo dio la porra o cachiporra con la que el protagonista de las historias se defiende o ataca a sus contrincantes en escena. Con esta denominación en castellano de títeres de cachiporra, uno de los más populares fue el de Federico García Lorca, el cual describió en el Retablillo de Don Cristóbal, dándole valor literario, que en esta tradición titiritera recuperaba la figura de Cristóbal Polichinela, Cristovica o Cristovita. En Oriente, el pequeño títere de guante tradicional se originó en la provincia de Fujian, en China.
son algunas de las marionetas más pequeñas y bellas de todo el mundo. Estas pequeñas marionetas tradicionales solo son realizadas por una docena de empresas en Taiwán y ya no en China, donde las marionetas se han ampliado. El género se llama Budaixi, que significa teatro de bolsa de tela, ya que las marionetas se parecen a una pequeña bolsa. En Taiwán, el teatro de títeres de guante es la forma más popular del teatro de marionetas. Tradicionalmente, todas las actuaciones fueron y están dirigidas a un público adulto. Las obras son principalmente historias históricas de naturaleza marcial, y el público de los espectáculos de títeres es principalmente masculino. También lo son los artistas intérpretes. Por lo general, hay 2 titiriteros. Hay cientos de personajes diferentes, y aunque se basan en la división tradicional de los personajes de ópera, masculino, femenino, guerrero, cara pintada, hombres mayores y payasos, así como personajes míticos, animales, etc. La música es muy importante y una orquesta de 4 o más personas está sentada detrás del escenario, un tambor y un percusionista, un músico de cuerda y un trompetista. En Cataluña, muchas de las figuras talladas para estos títeres incluyen cabeza, hombros y principio de pecho. No tenían demasiado que ver con las grotescas máscaras de la comedia del arte que inundaron Europa con las diversas versiones de Pulcinella. No hay descrita en ninguna otra parte del mundo esta técnica, en la que los 3 dedos centrales son insertados en la base del pecho. Por la fisonomía de sus rostros, los podríamos situar a partir de mediados del siglo XIX. Es el mismo momento que en buena parte de Europa está surgiendo la segunda generación de títeres, las variaciones de Pulcinella, unidos indefectiblemente a los temperamentos de los habitantes de sus respectivos territorios. A Cataluña llegaron también los títeres de guante, con el mismo argumento de base, que se utilizaba tanto en la península con Cristóbal Pulcinella como con Pulichinelle en Francia o Punch en Inglaterra. Este tiene sus respectivas modificaciones, volviéndose titela. Los títeres de guante están construidos normalmente con tela y se maneja introduciendo la mano por la apertura que tiene en la parte inferior para mover los brazos y la cabeza del títere para hacerlo más expresivo a la hora de la actuación. Lo que en un principio era solo un palo tallado burdamente con una cara en su extremo superior, fue perfeccionándose con el paso del tiempo. Primero, la cabeza fue tallada con mayor arte. Luego, se comenzó a tallar un cuerpo, y en ocasiones, este cuerpo se vistió con un traje. Pero el palo inferior que sujetaba la figura siguió estando presente, quizá durante siglos, accionado por la mano del titiritero. En determinado momento, decidieron esconderse a la vista del público para dar más efecto de realidad a lo que sugería, y comentaba aquel títere rudimentario. Se ocultaban dentro de una estructura escenográfica en forma de castillo o bien detrás de un simple repostero de tela. Aquella figura, cada vez con aspecto más humano, tenía un problema grave con sus brazos. Solamente se podía mover por impulso pendular, lo que limitaba notablemente sus dotes expresivas. Se encontraron 2 soluciones. La primera fue colocar 1 o 2 varillas de alambre en sus manos. Así, el titiritero empleaba una de sus manos en sujetar el palo de la figura y la otra en mover uno de los brazos, con lo que aumentaba de forma notable la capacidad de expresión del títere. La segunda solución, mucho más evolucionada y por lo tanto posterior en el tiempo, fue la de abrir parcialmente el puño que sujeta el palo y emplear los dedos índice y pulgar para introducirlo en los manguitos, que acababan cada uno en las manos de la figura. Los 3 dedos, el mayor, el anular y el meñique, siguieron sujetando el palo que se insertaba en la cabeza. Con un poco de habilidad, estos 3 dedos eran capaces de producir más rotación del rostro del títere. La capacidad de expresión aumentaba todavía más.
Esta forma de manipular ha persistido largo tiempo en Italia, por lo que algunos manuales la consideran oriunda de ahí, aunque también ha estado presente en Francia y otros países. La aparición definitiva del títere de guante puro es cuando se anula el palo inferior. El dedo índice que formaba un brazo gira 90 grados, se verticaliza y se introduce ahora en la cabeza y cuello de la figura, donde antes se insertaba el palo. El pulgar sigue construyendo el otro brazo. Los otros 3 dedos que antes sujetaban el palo, ahora constituyen el brazo que ha dejado libre el índice. Es lo que los manuales describen como técnica leonesa o francesa. Una variante es la de utilizar solo el dedo mayor para ocupar el brazo, mientras los otros 2 dedos más pequeños se doblaban sobre la palma de la mano, ayudando así a rellenar el cuerpo de tela del títere, siendo esta técnica la que se ha extendido mayoritariamente por todo el mundo occidental. En la actualidad, se pueden clasificar según su manejo. Clásico, dedo índice en la cabeza, corazón y pulgar para los brazos. Catalán, dedo índice, corazón y anular para la cabeza y hombros, meñique y pulgar para los brazos. Japonés, la cabeza lleva en su base una bola que se sujeta entre los dedos índice y corazón y las manos van enganchadas directamente a los dedos pulgar y meñique. El traje va colocado posteriormente sobre la mano. La construcción de los títeres de guante puede ser tan sencilla o compleja como el material y la variación que elijas. Los cuerpos son hechos de tela. En cambio, las cabezas y manos pueden ser construidas con una gran variedad de materiales, como madera, cerámica, papel maché, cartón, unicel, plástico, látex, entre otros. De forma general, para la construcción de la cabeza se necesita un tubo, en el que su diámetro permita introducir el dedo o los dedos que sean correspondientes al tipo de manipulación deseada. Dependiendo de los materiales elegidos, se diseñará la cabeza como objeto aparte, se unirá con el tubo del cuello o se esculpirá sobre este. Si ese es el caso, el tubo base deberá ser aproximadamente de 7 centímetros de diámetro y se dejará 1,5 centímetros que servirá como cuello del títere. Si el tipo de títere elegido es el catalán, se usará ese tubo como torso y se esculpirá la cabeza y cuello, o cabeza, cuello y torso. Será esculpido en una sola pieza. Con la escultura seca se procederá a la pintura y el barnizado. La construcción de las manos y, en su caso, los pies, puede seguir el mismo principio que la cabeza con su tubo base. También existe la posibilidad de hacerlas de un material plano o con tela. El cuerpo de la marioneta, al ser de tela, se hará primero un patrón en papel que abarque el ancho de la mano, que permita su libre movilidad, y será tan largo que llegue a la mitad del antebrazo, teniendo las partes listas. Se unen con un pegamento y se suman detalles de vestuario o elementos que apoyen el carácter del personaje. Listo, terminé. ¡Hola! ¡Ah! Niña,
¿Acaso quieres matarme de un susto? No me llamo niña, me llamo Blanquita. Bueno, Blanquita. ¿Qué andas haciendo por aquí? Quiero saber qué son todos esos adornos que hay en las calles. Todo lo que ves son los preparativos para la fiesta Xantolo. ¿Qué? Xantolo. ¿Y qué es eso? Xantolo es la festividad huasteca en honor a los muertos. Se celebra todos los años del 31 de octubre al 3 de noviembre y tiene muchísimos años de tradición. ¡Guau! ¿Y qué significa Xantolo? Xantolo proviene de la palabra en latín Sanctorum, que significa todos los santos. ¿San qué? Sanctorum. Suena muy divertida. Pero claro que es divertida. Hay desfiles, concursos, bailes, altares, comida y mucha música. ¡Ya quiero que comience! Pero aunque sea muy divertida, no hay que olvidar que es una festividad de unión y participación, así como un tiempo especial para recordar a todos nuestros seres queridos que han fallecido. ¿Pero cuánto sabe usted, señor sepulturero? Ahora que lo conozco, siento mucho haberlo asustado. ¿Asustado? ¡Ja, ja, ja! Yo no me asusto con nada, niñita. ¡Blanquita! Bueno, Blanquita. Para ser sepulturero, estudié una licenciatura en Calacas, Venezuela, una maestría en fantasmacología y un doctorado en momias de Guanajuato. ¡Hola! ¡Ah! ¿Pero qué acaso hoy todos saludan por la espalda? ¡Pero qué suspiro me diste! ¿Quién eres tú? Soy yo, Carlitos. Vengo disfrazado de vaquero. ¿Y para qué estás disfrazado? Pues para bailar en las cuadrillas de la festividad de Xantolo. ¿Y eso qué es? Pues verás, niñita. ¡Blanquita! Sí, Blanquita. Las cuadrillas son los bailes donde se representa a un vaquero, un diablito, una mujer embarazada y a la muerte. La gente se disfraza para poder estar cerca de sus seres queridos durante el zapateado. ¿Y para qué usan máscara? La máscara es una tradición artesanal importantísima y sirve para esconderse de la muerte. Con la llegada de nuestros seres queridos, la muerte también ronda cerca en estos días. Y gracias a la máscara, podemos engañarla y así evitar que nos lleve al otro mundo. No intente espantarnos, señor sepulturero. A nosotros no nos da miedo, ¿verdad? Es la pura verdad. Todo aquel que no lleve su máscara puesta, que se vaya despidiendo de este mundo. ¡Muajajaja! ¡Hola! ¡Ah! ¿Estás bien? Sí, estoy. ¡Ah! ¿Quién eres tú? Soy yo, Martina. Me vestí de diablito para bailar en la cuadrilla. Yo también quiero participar. ¿Puedo bailar con ustedes? ¡Claro! Solo tienes que tener una máscara. Sí, es verdad. Voy corriendo a conseguir una. Le diré a mi abuelo. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Mi disfraz es mejor que el tuyo. No es cierto. Mi disfraz es mejor que el tuyo. Para fabricarlo, sacaron la materia prima de Yucatán. Lo ensamblaron las mariposas monarcas de Michoacán. Lo desarmaron en Chiapas y lo volvieron a armar en Oaxaca. Pues el mío dice Made in China. Así que te gano. ¡Ay, Carlitos! Tú no sabes nada de moda. Mejor ve a ver si ya vienen los músicos. Sí, mira, ya vienen. Ay, estoy ansioso por escuchar los alegres acordes de la música. Hola. Aquí solicitaron a dos guapos músicos. Sí, aquí es. Venimos a tocar sones tradicionales de la Huasteca.
Tenemos más de 80 canarios y vinuetes para elegir, como el agachadito, el pajarito verde o el gallito. Además, tocamos en quinceañeras, bodas y divorcios. ¿Ya están listos para comenzar a bailar? ¡Sí! No los escuché bien. ¿Están listos para bailar? ¡Sí! Pues ahora se esperan, porque tenemos que afinar nuestros instrumentos. A ver, compadre, dame un la. La. ¡Perfecto! Ahora sí, ¿listos? ¡Que sí! Entonces, ¡échele! ¡Esperen! ¡Faltamos nosotros! Más despacio, Blanquita. Los viejos ya no corremos como antes. Ah, pero ¿cómo bailan? ¿Bailar? ¡Me encanta! ¡Listo! Todos con su máscara puesta. ¡Échele! ¡Yipi! ¡Música, música! ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? Yo soy la muerte. ¿Por qué todos corren cuando me presento? Yo solo busco a la gente de este pueblo para invitarlos a mi casa. Busco a Martina y a Carlitos, a Blanquita y a su abuelo, y a uno que otro músico para alegrarme las mañanas. ¿Acaso hay algún músico por aquí? Supongo que tendré que ir a buscarlos. Creo que ya se fue. ¡Ahí viene! Buenas tardes. Disculpe, niñita. Sí, niñita. ¿De casualidad no ha visto una niña llamada Blanquita por aquí? No conozco a esa tal Blanquita. Bueno, gracias. Seguiré buscando. ¿No me reconoció? ¿A dónde se habrá ido? ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡Las máscaras! Buenas tardes. ¿Alguno de ustedes ha visto pasar por aquí a Carlitos y a Martina? ¿Martina? Uy, qué feo nombre. ¡Ay! Digo, no la conozco. Con que Carlitos, ¿eh? Yo sí lo conozco. Se fue... por allá. Muchas gracias. Jiji, nos salvamos. Si se tiene que llevar a uno de nosotros, que se lleve al más feo. Sí, estoy de acuerdo. ¡Que te lleve a ti! ¿Qué? No, a ti. Oh, no, a ti. No, a ti. ¡Ay, viene para acá! Disculpen. ¿Alguno de ustedes ha visto pasar algún músico por aquí? ¿Músicos? No nos agradan los músicos. Son horribles. Además, muy presumidos. Pues qué lástima. Muchas gracias. Esperen un momento. ¿Qué es eso que tienen en las manos?
Parecen instrumentos. ¿Y instrumentos? No, estos son... A ver, compadre, explícale qué son. Estos son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muertes muy bonitas se las cantamos así. ¡Corre! ¡Qué cansancio! Y ya estoy viejo para esto. Descansaré un momento en aquel árbol a la orilla del río. ¡Por fin encontré a uno! Abuelo, despierta. Es hora de llevarte conmigo. ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿No quieres negociar primero? No. Nada de lo que hay en este mundo sirve a donde vamos, andando. ¿Pero qué autoritaria eres? Todo lo contrario. La muerte es democrática, ya que, güera o morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Creo que tienes razón. Vamos, ayúdame. Además, tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Sí, una sorpresa. ¿O qué es? ¿Lo viste? El abuelo de Blanquita y la muerte se fueron abrazados como amigos. Sí, pero yo lo vi primero. No, yo lo vi primero. ¿Que no? Que sí. ¡Que no! ¡Abuelo! Tu abuelo ha partido con la muerte. ¿A dónde se ha ido? Se ha ido a un lugar mejor en donde él va a estar muy feliz. ¿Quiere decir que ya no va a estar conmigo? No digas eso. Él va a estar contigo cada vez que lo recuerdes y cada vez que compartas algo de lo que te enseñó. Además, en cada festividad de Santolo puedes ofrendarle un altar con todo lo que le gustaba. ¡Es verdad! A él le gustaba mucho el mole que hace mi mamá y los puros que le daba mi papá. Y tenemos todo un año para juntar lo que le gustaba. ¡Sí! ¡Tienen razón! ¡Lo haremos todos juntos! Por esta razón, es importante que los niños conozcan, disfruten y compartan nuestras tradiciones. Solo a través de ustedes lograremos mantenerlas vivas. Además, podemos festejar con alegre música. A los difuntos hay que recordarlos zapateando. Ustedes también, amigos, que se escuche el zapateado. ¡Échele! ¡Yipi! ¿Dónde estamos? Te dije que te tenía una sorpresa. Viejito, te estuve esperando mucho tiempo. ¡Viejita! ¡Te extrañé tanto! Ahora a ponernos guapos y a practicar nuestros pasos de baile, que solo tenemos un año. Pero guapo ya estoy. ¿Guapo? Ahora que estoy con mi viejita, ya estoy listo para el próximo Santolo. Y recuerden, todos ocupamos un lugar en la tierra por un tiempo, pero al final de cuentas, todos vamos al mismo lugar. Esta festividad nos recuerda que fuimos, que somos y que seguiremos siendo. Así que, mis amigos, a disfrutar la vida.